Ejemplos. Calcular las componentes de los siguientes vectores conociendo sus módulos y ángulos de inclinación. Lo que conocemos acá es que esta fuerza o vector vale 8 kilogramos fuerza y el ángulo de inclinación es de 15 grados. Vamos a ver los pasos que debemos hacer para calcular la componente horizontal y la componente vertical. Primero, considero siempre el ángulo que forma el vector con el eje de las X, 15 grados. El signo de las componentes me lo va a dar el signo sobre el eje que se proyecta. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en el caso de Fx, que es la proyección de la fuerza sobre el eje X, va a ser positiva porque cae sobre la parte positiva del eje. Y la componente vertical de la fuerza, que es la proyección de la fuerza sobre el eje de la Y, va a ser negativa porque cae sobre la parte negativa del eje. Para calcular la componente horizontal o sobre el eje X, multiplico al vector por el coseno del ángulo que forma el vector con el eje de las X. Para calcular la componente vertical o sobre el eje de la Y, multiplico al vector, o sea, su módulo, por el seno del ángulo que forma el vector con el eje de la Y. Veámoslos con números. Entonces tenemos que Fx va a ser el módulo, que era 8 kilogramos fuerza, por el coseno del ángulo, que era 15 grados. Y la componente vertical, vamos a ver que lleva un signo menos, porque esta proyección, como habíamos dicho, caía sobre la parte negativa del eje de la Y. Entonces, menos 8 por el seno del ángulo. Siempre que proyecte sobre el eje de las X es por el coseno, y cuando proyecte sobre el eje de las Y va a ser por el seno del mismo ángulo, ¿no? En otro caso tenemos ahora una fuerza o vector que mide 35 kilogramos fuerza y el ángulo de inclinación de 40. Entonces, la componente ahora horizontal, esta Bx, va a ser negativa. ¿Por qué? Porque esta proyección cae sobre la parte negativa del eje X. Entonces, menos 35 por el coseno de 40 grados. Y la componente vertical o sobre el eje de la Y va a ser positiva porque cae sobre la parte positiva del eje Y, va a ser 35 por el seno de 40 grados. Y bueno, me está dando alrededor de 26 y 22 kilogramos fuerza. Ejemplo del cálculo analítico de la resultante de un sistema de fuerzas concurrentes. ¿Ven? Todas estas fuerzas concurren a un punto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular Rx y tenemos que calcular Ri. Rx, ¿qué dijimos? Que es la componente según el eje de las X de la resultante. Lo calculo sumando todas las componentes horizontales de las fuerzas o vectores. O sea, ahora para calcular Rx voy a tener que proyectar cada una de estas fuerzas y voy a sumarlas para ver cuánto vale la suma o Rx, que es el conjunto de todas las componentes horizontales. Entonces empiezo. Acuérdense que cuando tenemos que calcular la componente horizontal, multiplico al módulo o a la fuerza por el coseno del ángulo. Y el signo me lo va a dar de acuerdo a qué parte del eje me cae. Si cae sobre la parte positiva o sobre la parte negativa. Arranco. 6 por el coseno de 30 y me cae sobre las X positivas. Por lo tanto, sumo. 4. La proyección me cae sobre la parte negativa del eje X, entonces va a ser negativa, menos 4 por el coseno de 20 grados. 5. 5 va a caer sobre la parte positiva, la proyección, ¿no? Va a caer sobre la parte positiva del eje. Entonces, más 5 por el coseno del ángulo, que vale 80. Si hago la cuenta, me da 231. Y ahora voy a calcular RI. RI es la suma de todas las proyecciones, pero ahora sobre el eje de la Y. Acá fíjense que esto sería positivo, ¿no? Porque es el eje Y y esta es la parte positiva. Así que acá habría que corregirlo y acá hay que poner un más. A ver si lo puedo corregir en este momento. Si no, ustedes agarran y buscan acá. Acá tiene que ser un más. ¿Está bien? Esto es positivo. Positivo. Entonces, venimos acá. Tengo la componente vertical de fuerza de 6, me cae sobre la parte positiva, o sea que va a ser 6 por el seno de 30 grados, esta parte. Ahora la de 4 también va a caer sobre la parte positiva del eje Y, y va a ser 4 por el seno de 20 grados. Y
La de componente vertical de la fuerza de 5 va a caer sobre la parte negativa del esto. Va a ser menos 5 por el seno de 80 grados. Esta cuenta nos da menos 0,56 kilogramos de fuerza. Bueno, para calcularla resulta de que tenía que ser la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Entonces Rx dijimos que es 231, Ri que es menos 0,56. Los resuelvo, o sea, los elevo al cuadrado a los dos y ya saqué cuánto vale el módulo de la resultante. Y el ángulo de inclinación lo sacamos como el arco tangente de Ri sobre Rx, en donde Ri era menos 0,56 y Rx 2,30. Al hacer la cuenta me está dando un ángulo de menos 13,63 grados.